muscular, formación del tapón plaquetario, del coágulo sanguíneo y proliferación de tejido fibroso, ¿sí? Empezando con el espasmo vascular, hemos dicho, como dice la palabra, va a generar una reducción de ese flujo sanguíneo porque va a hacer este espasmo, ¿no es cierto? A nivel de la parte de los vasos sanguíneos, a nivel de su músculo liso, ¿no? Entonces va a ser, una vez que se hace estímulo del traumatismo, entonces se va a generar automáticamente ese espasmo. ¿Quiénes van a ayudar a generar ese espasmo? Hemos dicho, bueno, empezamos con el mismo espasmo miógeno local, si decimos miógeno en la parte muscular, ¿no es cierto? Entonces digo miógeno local y estos y otros factores como son los, hemos dicho, autocoides locales, que son desde ya el mismo traumatismo, que son reflejos nerviosos, ¿se acuerdan? Que les decía lo que va, tan simple el corte o el dolor ya va a generar el mensaje, nos va a dar una respuesta y eso ya va a generar precisamente este espasmo, ¿sí? Entonces eso es lo que se ve para que se pueda generar ese espasmo. Además, quienes vienen a participar para que se genere además este espasmo son las plaquetas, ¿no? Que estas plaquetas que se dicen liberan una sustancia vasoconstrictora, es decir, ¿no? ¿Quién es esta sustancia? El tromboxano A2, ¿sí? Entonces nos va a generar esa vasoconstricción ayudando a que no cierre y no exista un mayor sangrado, ¿no? Eso es lo que vemos en uno. Ya como vemos la participación de las plaquetas, vamos a ver que se genera entonces un tapón plaquetario. Hemos visto un punto, ya nos va a ayudar haciendo este espacio. El segundo sería el tapón plaquetario, ¿no? Este tapón plaquetario es como hemos visto, sí, cuando el corte en el vaso sanguíneo es muy pequeño se puede sellar. Pues les decía, nuestras plaquetas están continuamente activas, ¿no? Por pequeñas lesiones, ¿no? Porque les decía que no se confunda, si nosotros vemos pequeñas equimosis, que es la forma correcta de decirlo, pero es un moretón, ¿no es cierto? Entonces es una equimosis, eso es porque ya ha habido un sangrado, pero que ha ido difuminándose en un sector, y eso no debería existir si nuestras plaquetas están en un buen estado, a no ser, estoy hablando de todos los días, a no ser que yo haya tenido un golpe intenso, ¿no es cierto? Un trauma, ahí sí han habido lesión de vaso, ¿no? Pero el día a día, lo que les decía, a veces tenemos pequeños golpes, y si fuera así tan fácil, entonces en cada tendríamos estos equimosis, ¿no? Las que nos están cubriendo en esto son las plaquetas, ¿no? Por eso decía, en pequeños ya se sellan como un tapón plaquetario en vez de un coágulo sanguíneo, porque ya el coágulo sanguíneo lo que se genera es cuando ya es un mayor sangrado, ¿sí? Porque ya es toda una formación de todas nuestras sustancias anticoagulantes, digo procoagulantes, entonces para que precisamente coagule, como dice la palabra, ¿sí? Hemos dicho las plaquetas que son muy importantes en esto, las plaquetas que son también llamadas trombocitos, que estas van a salir de donde, de la médula ósea. Tenemos unas células hematopoyéticas que se llaman los megacariocitos, que vamos a ir teniendo, miren, esas características, se podría decir, de nuestras plaquetas, pero que estas cuando van a pasar al flujo sanguíneo van a disminuir y van a formarse un poco menor, ¿no es cierto?, del diámetro que puedan tener. ¿Para qué? Precisamente para que exista un buen flujo a nivel de nuestra sangre. ¿Cuánto es lo normal, lo que normalmente tenemos de plaquetas? Entre 150.000 a 300.000, ¿sí? La vida que tiene, eso hemos dicho, entre 8 a 12 días, más o menos, ¿no es cierto? Aproximadamente ese es el tiempo de vida. Pero decíamos que sí es importante saber cuáles son las características que tienen estas plaquetas para generarnos precisamente lo que hemos dicho, esa adhesión, esa vasoconstricción o liberación, ¿no es cierto?, de estas sustancias que nos van a hacer el tapón plaquetario. Entonces, las plaquetas, hemos dicho, no tienen núcleo, sí tenemos el citoplasma, que tienen estas, que son la actina, miosina y la trombostenina, son proteínas, ¿no es cierto? Son proteínas contráctiles, que estas son las importantes que van a participar en un vaso sanguíneo cuando ha sido lesionado, ¿sí? Entonces, bueno, además, ¿qué más tiene el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, que son especializados, que almacenan calcio, mitocondrias formadoras de ATP, sistemas enzimáticos que sintetizan proteínas y un factor estabilizador de fibrina y factor de crecimiento. Estamos viendo la parte que es lo que contiene a nivel de su citoplasma, que va a actuar para hacer este tapón plaquetario. En su superficie, ¿qué tienen nuestras plaquetas? ¿No?
precisamente lo que decíamos, una capa de glucoproteínas, que esas son importantes porque, como dicen, no se adhieren al epitelio normal, pero sí se van a adherir a ¿dónde? A un epitelio en el cual está lesionado. Esa es la característica, ¿no? Porque si no, si se uniría todo, como se dice, estuviéramos ya con coágulos por todas partes, o sea, con un sistema de vasoconstricción, y eso no nos conviene. Necesitamos un flujo sanguíneo normal, ¿sí? Pero aquí, cuando existe una lesión, ahí van inmediatamente a cubrirlos, ¿no? Y los fosfolípidos que activan múltiples fases en el proceso de coagulación. Hemos descrito de alguna manera qué de beneficios tienen las plaquetas para actuar, para generar este tapón plaquetario, ¿no es cierto? Para ayudarnos a parar de un sangrado. Precisamente era lo que les decía. Aquí un poquito, por ejemplo, que decíamos, las plaquetas, ¿qué hacen? Las plaquetas generalmente van a empezar así, como a formarse, pero se van a ir acumulando y van a empezar a hacerse mucho más grandes, empiecen a hinchar. Cuando van a encontrar una superficie de un vaso lesionado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Sobre todo se adhieren al colágeno de estas superficies que están lesionadas, ¿no? Por medio de ¿qué hemos dicho? De esas proteínas contráctiles. Aparte de que también se van a unir a este factor de von Willebrand. ¿Qué es ese factor? Es otra proteína, ¿sí? Entonces, que nos va a ayudar a irse adhiriendo cada vez más. Si ustedes se fijan, hacen así, ¿no? Se van como que acumulando en gránulos, ¿sí? Las plaquetas, junto, sobre todo, más se van a adherir a la parte del colágeno, y por eso dice aquí, ya está haciendo un tapón plaquetario, ¿no es cierto? Si ven, imagínense que así está, ¿no? Paso a paso, aquí ha habido un espacio porque estamos viendo como si hubiera habido una lesión, ¿sí? Entonces, estos se han empezado a migrar y se han empezado a hinchar porque van aumentando las plaquetas y se van poniendo como un acúmulo que generan este famoso tapón plaquetario, ¿no? Claro, aquí se pone el colágeno porque ya se van adhiriendo, por eso imagínense que estas fibras, estas líneas son el colágeno, ¿no? Entonces se van adhiriendo al colágeno de las superficies dañadas, ¿sí? Por medio de, con la ayuda de qué, tanto de sus proteínas, y hemos dicho que las sustancias que nos ayuda además es el tromboxano A2, ¿no es cierto? Más el ADP. Todos estos van, se podría decir, actuando o van activándose para que se forme este tapón plaquetario, ¿sí? Entonces hacen como una contracción, hacen todo esto contráctil, y cuando escuchen el factor de von Willebrand, esa es otra proteína, ¿no es cierto? Que se van a adherir, se podría decir, las plaquetas también junto con esta, ¿sí? Junto con la parte de las proteínas, ¿sí? Entonces esa era sobre todo la figura que hemos visto, cómo se van adhiriendo las plaquetas, ¿sí? Esto del mecanismo, hemos hablado también del tapón plaquetario. El taponeamiento plaquetario es muy importante para cerrar, y hemos dicho, roturas diminutas, ¿no? Para que no nos genere sangrados en cualquier lado de nuestro cuerpo. Las personas, por eso les decía que tienen pocas plaquetas, van a desarrollar esas pequeñas hemorragias, que bueno, ya son alteraciones. Nosotros estamos hablando dentro de lo fisiológico, pero entonces yo ya sé que no es normal que aparezca equimosis, sí, ni siquiera me lo veo, o sea, equimosis, ¿es por qué? Porque entonces no están actuando bien las plaquetas, pueden estar disminuidas, ¿no? Y eso ya es algo patológico, ¿no? Ya se debe hacer exámenes determinados. En cambio, los coágulos, como dice la coagulación sanguínea, empieza a aparecer entre 15 a 20 segundos después de una lesión, si es que ha sido grave, ¿no? Inmediatamente se empieza a formar. Vamos a ir viendo cómo se va a formar. 1 a 2 minutos después de la lesión, si ha sido leve, ¿sí? Y en los 3 a 6 minutos siguientes, la lesión del vaso se rellena con un coágulo, y entre 20 minutos y 1 hora, el coágulo se va a retraer, lo que cierre el vaso aún más, ¿no? Que les mostré la figura, ¿no ve? Que está ahí. Entonces, por decir, tengo aquí el vaso lesionado, lo que está saliendo es el flujo, ¿no es cierto? Aquí está mi vaso, aquí está la parte de la lesión. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces empieza a perder una cierta cantidad de sangre, dependiendo de la gravedad, ¿no? Y hemos dicho que empiezan a ponerse, les decía, por eso decía, a la superficie del colágeno, ¿no es cierto? Las plaquetas, como que se empiezan a aglutinar y a acumular, ¿no? Para poder empezar a hacer estas retracciones, tratar de ir cerrando un poco para que no se pierda tanta cantidad de sangre, ¿no? Nos va a ayudar para hacer la coagulación respectiva.
Va a haber la aparición de la fibrina, la formación del coágulo, como ustedes ven. ¿Y por qué se veía que ya deja de caer? Porque aquí sigue perdiendo, como decir, hace todo este proceso y ya es como si haríamos un tapón, ¿no? Fisiológicamente, allá adentro, ¿no? Entonces paró, deja de sangrar y hay una, además de que este tapón que genera como una retracción, hace que retracte, ¿no? Como dice él, además que las plaquetas desempeñan esa función importante en esa retracción del coágulo, ¿no? Que van trabajando de una forma conjunta, ¿no? Entonces eso es lo que va pasando en cuanto a la parte de la coagulación sanguínea. Como dice, una vez formado el coágulo, ¿no? Pueden suceder dos cosas, no las dos, cualquiera de estas dos, pero se ha visto que más se forma el primer punto. Invasión por fibroblastos, que es una formación de tejido conjuntivo por todo el coágulo, o el coágulo se puede disolver, dependiendo de las características y de la gravedad, ¿no? Generalmente lo que más se ve es la invasión por fibroblastos, ¿sí? Cuando estamos hablando que se ha formado el coágulo, ¿no? Entonces puede suceder esos dos mecanismos, ¿sí? Pero se ha visto que la mayoría de las veces es el primero, la invasión por fibroblastos, que va a ir haciendo que es tejido conjuntivo formado por a nivel 8 de 2, se podría decir, por todo el cuadro, ¿sí? Entonces eso es lo que vemos. Ahorita vamos a ver después eso, la cascada de coagulación. Lo que vamos a ver, ¿cómo se llega a formar entonces los coágulos? Primero tenemos que saber que en nuestra sangre, en nuestros tejidos, tenemos unas sustancias. Se dice que aproximadamente tenemos como que 50 sustancias que causan o afectan a la coagulación, ¿sí? Entonces, dentro de estas, ¿qué tenemos? Son dos tipos. Uno, estimulan la coagulación, que se llaman procoagulantes, y aquellos que inhiben la coagulación, que se llamarían anticoagulantes. Son dos tipos. Claro, porque imagínense, tiene que estar equilibrado. Si tengo muchas sustancias anticoagulantes, ¿qué va a pasar? Y en todo, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener constantes sangrados, ¿no? Porque no tengo estas sustancias que son anticoagulantes. O los procoagulantes, igual, si tuviera muchos procoagulantes, ¿qué va a pasar? Muchos, exacto, trombos, ¿no es cierto? Van a formarse silencio ahí atrás. Los trombos que van a generar, ¿qué cosa? Una obstrucción, ¿no? Entonces, por eso les digo, siempre tiene que estar todo equilibrado. Evidentemente tenemos estas sustancias que unas van a ser las procoagulantes, como dicen, estimulan, ¿qué cosa? La coagulación, ¿no? Por eso dice, la sangre, si coagula o no, depende de que si tengo procoagulantes o anticoagulantes. Pero nuestro cuerpo es tan inteligente que cuando necesita más cantidad de anticoagulantes, por decir, o al revés, si necesito procoagulantes, igual, van down, ¿no es cierto? Entonces, pero en una forma equilibrada, esto no se tiene que desfasar. Por eso dicen el torrente sanguíneo, pero generalmente, no les estoy diciendo de que toda la vida, pero más existen los anticoagulantes. Es que no me conviene tener trombos, ¿o no? ¿No es cierto? Ya cuando existen más, no estoy diciendo de que después el otro no existe, por eso les decía, ¿no? Entonces, para evitar que se formen los famosos trombos, ¿no? Cuando ya existen algunas patologías que están generando esto, ahí es donde tenemos problemas. Por ejemplo, si yo tengo sangre, mucha cantidad de sangre, ¿se acuerdan que les decía cuando hemos hablado un poquito de sangre? Personas que se encuentran en lugares muy altos, ¿qué pasa? Ya, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de recompensar la captación de oxígeno produciendo más glóbulos rojos. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos? Más eritrocitos. ¿Qué pasa? No estoy diciendo con eso que están coagulándose, sino que se hace mucho más densa la sangre, ¿no? Por eso se dice, imagínense, más una persona así y fuma, estamos arruinados, ¿no? ¿Qué se hace? Más, es como cuando nosotros tenemos un vaso con agua y le metemos, ya les he dicho, un sobre de refresco que servía para 1 litro. Tener que estar así, va a estar súper concentrado, ¿o no?
lo mismo, ¿no? Y ahí lo de malo es que, claro, va a tratar nuestro cuerpo. Por eso les digo, por eso dice, más existen los anticoagulantes, de que no se nos formen los trombos. Pero llega en un momento que ya se desfase esto y se forman los trombos, ¿no? Por eso dicen que es peligroso, ¿no es cierto? Eso de que llegue a aumentar, ¿no? En presión arterial vamos a ver después cuando pasa esto del aumento de la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Si existe, por ejemplo, una lesión a nivel de los vasos sanguíneos, entonces, ¿qué se van a activar? Los procoagulantes, ¿no es cierto? Porque ahora estoy hablando que ha habido lesión. ¿Qué necesito? ¿Qué? Coágulo, ¿no es cierto? Entonces ahí estarían activándose los procoagulantes, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Anulan a los anticoagulantes, ¿no? Es de esa forma. Como decir ahora, nosotros vamos a participar en este sector porque necesitamos, ¿no? No les estoy diciendo en general, solamente en ese sector, ¿no es cierto? En esta parte de la lesión respectiva, para que no exista una mayor. Entonces, para que aparezca el cuadro. El taponamiento que hemos estado hablando tiene lugar en 3 etapas esenciales. ¿Qué es lo que pasa? Hay una formación de un complejo de sustancias activas, ¿sí? Estamos viendo quién se va formando. Esta formación de complejo de sustancias se llama grupo activador de la protrombina. Estamos viendo un poquito quiénes son los participantes, ¿no es cierto? Aquí tengo un complejo que se llama el activador de protrombina. ¿Qué es lo que hace este grupo activador de protrombina? Cataliza la conversión de protrombina en trombina. Y vamos a ir viendo cuál es la actuación de la protrombina y la trombina, ¿no es cierto? Pero primero estamos viendo los pasos, cómo se va a ir formando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Al convertirse la protrombina en trombina, ¿ahora qué tengo? La trombina, porque la convirtió, ¿no? Ahora, la trombina, ¿qué hace? Actúa como una enzima y se podría decir para qué, y va a convertir el fibrinógeno en fibras de fibrina que atrapan en su red plaquetas, células sanguíneas y plasma. Imagínense una red. Ustedes, para armar una red es como decir, te voy a dar, qué sé yo, ¿de qué quieres que sea tu red? Plástico, ya, te voy a dar plástico, te voy a dar los elementos para que puedas hacer el tejido, ¿no es cierto? Es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Empieza a participar este grupo activador. Primero necesita convertirla a la protrombina en trombina, porque después la trombina va a formar como una enzima que va a convertir el fibrinógeno que está presente en unas fibras de fibrina. ¿Para qué son esas fibras de fibrina? Porque me va a formar como una red, ¿sí? Entonces, en esa red, por eso dice, atrapan en su red plaquetas, células sanguíneas y plasma, y ahí van a formar el coágulo. ¿Se acuerdan que les decía que no es tan fácil romper el coágulo? ¿No es cierto? En inicio sí, cuando hay un coágulo todavía que recién, es como cualquier cosa, es como cuando ahorita yo recién estoy armando mi red, todavía no la he subido al 100% y viene alguien y me lo rompe, entonces estaba derecho, ¿no ves? Pero yo cuando ya la he formado bien esta red, ya no es tan fácil destrozar, ¿no? Entonces por eso les decía, miren cómo se llega a formar como una red, para que ahí, por eso dice, ahí se atrapan, ¿qué cosa? Plaquetas, células sanguíneas y plasma, porque ahí van a armarse todos para formar, ¿qué cosa? Ese coágulo, ¿no es cierto? Por eso dice, forman todo un coágulo. Ese es ese taponamiento que estamos haciendo que me va a generar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Por eso les decía, tengo la protrombina, hay un activador, les he dicho, ¿no? De la protrombina, que generalmente sí, aquí siempre participa el calcio, no más. Simplemente ustedes, ya les decía siempre, cuando yo voy mencionando, le doy a alguien más, un actor más en todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que en presencia este activador de protrombina, en presencia de calcio, a la protrombina se convierte en trombina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hay el fibrinógeno, generalmente se llama en monómeros de fibrinógeno que se van a polimerizar. ¿Alguien sabe qué significa polimerizar? ¿Para qué? Se agarran con los polos de sus lados, que se llama los enlaces. Es lo que generalmente vemos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo, que se van formando más, ¿no? Entre todos, ¿sí? Entonces vamos a ver que se va a ir formando fibras de fibrina y
las fibras de fibrina son entrecruzadas, ¿no? Para que vean qué es la protrombina y la trombina. La protrombina es una proteína ¿de qué? Del plasma, ¿sí? Empezamos por ahí. Una globulina con peso molecular de 68.700. En el plasma normal se presenta una concentración aproximada de 15 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué te digo? La protrombina, ¿qué es? Es una proteína que es donde se encuentra en el plasma, ¿sí? Es una proteína inestable que puede desdoblarse fácilmente en compuestos más pequeños. Por eso les decía, ¿en qué? Una de las cuales, ¿cuál es? La trombina, ¿no es cierto? Por eso dice, es una proteína, no es estable, o sea, ella se puede ir dividiendo. Por eso decíamos, ¿cómo se convierte la protrombina? Ha tenido un complejo que después la cambiamos, ¿no es cierto? En trombina, que tiene un peso molecular de 33.700. Es lo que vamos viendo que se va desarrollando. Ahora, ¿dónde se forma la protrombina? Porque es una proteína, uno, ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Dónde se va a formar esta proteína? En el hígado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que normalmente vemos, que esta proteína se va a formar en el hígado, que nos va a ayudar precisamente para esto de la coagulación sanguínea, estamos hablando, ¿no es cierto? Que es partícipe de esto. Entonces, si lo que nosotros normalmente vemos, si la protrombina, por decir, estuviera disminuida a nivel del hígado, ¿no? Era alterada, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a tener una disminución, se podría decir, a nivel del plasma. ¿Qué hemos dicho? Está a nivel del plasma, ¿ve? Entonces, pero si mi hígado es el que me tiene, ¿no es cierto?, que formar esta protrombina por X o Z situación, ahí ya veo, ahí voy a agarrar un problema. Mi hígado es importante para generar esta proteína, ¿no? Entonces, si va a haber una alteración, por decir, protrombina no va a existir, va a haber una alteración a nivel de dónde, entonces, de mi plasma va a estar disminuida, ¿no? Entonces, otro punto importante para que se genere esta proteína, para que esté presente ahí, ¿quién es? La vitamina K. ¿Sí? Es importante la presencia de esta vitamina K para que precisamente no tengamos esas alteraciones de estas proteínas que nos ayudan para parte de la coagulación sanguínea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? La vitamina K hace una activación, uno de lo que estamos diciendo para esta formación de la protrombina, o sea, activa, se podría decir, a la protrombina, además de que participa en la formación de otros factores de coagulación. Por ejemplo, por eso es importante saber todo esto, por eso les digo que cuando nosotros tenemos, me voy a ir otra vez en mi área, en cirugía, tenemos pacientes que tienen algún problema hepático, hemos visto que ha habido alteraciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros le indicamos? Vitamina K. Y empezamos a administrar, y no crean que es solamente una dosis, dependiendo, nosotros vamos dándole dosis respectivas a vitamina K a ese paciente, para que vaya estimulando la protrombina, porque después tenemos problemas en sangrado. Imagínense un paciente con un gran sangrado, nosotros no podemos operar, ¿no es cierto? Porque si no, se me va a ir en sangrado, ¿no es cierto? Hemorragia, no puede. Por eso cuando vemos algunas características de algunos pacientes, decimos, no, primero le vamos a administrar vitamina K y vamos a ver cómo va a ir reaccionando para después hacer una cirugía. Hablando netamente si fuera un problema en el hígado. Entonces, por eso les digo, ¿para qué? Para evitar este sangrado. Entonces tenemos que tener continuamente esta presencia de protrombina, y si es importante para la activación de esta, la vitamina B. Ahora, hemos hablado esto de la conversión del fibrinógeno en fibrina, que eso es una formación del coágulo. ¿Se acuerdan que les he dicho? Después van a formar esta magia, ¿no ven? El fibrinógeno, que es, también es, ¿qué cosa? Otra proteína, ¿sí? De peso molecular alto, 340.000, está en el plasma en cantidad desde 100 a 700 miligramos por decilitro. Ya sé, por eso les voy diciendo, mi protrombina, una proteína en el plasma, mi fibrinógeno, otra proteína en el plasma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Donde también tenemos la presencia
en la parte del hígado, ¿sí? Por eso se dice que es tan importante nuestro laboratorio, ¿sí? ¿No? La parte de nuestro hígado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Tenemos también, va a dar la parte de nuestro hígado el fibrinógeno, pero si habría lo mismo lo que les estoy diciendo, algún tipo de patología hepática, algún problema a nivel del hígado, entonces ¿qué va a hacer? Va a disminuir, ¿qué cosa también? El fibrinógeno. Miren, no crean, no solamente me está disminuyendo una proteína que es importante, ¿cuál era? La protrombina. Ahora también está participando el fibrinógeno, ¿no? Están viendo, cada vez que yo voy teniendo alteraciones en este órgano, que es el hígado, tan importante, me doy cuenta que es la parte de la coagulación la que me va a hacer, ¿no? Entonces, por eso dice, va a haber una disminución de mi fibrinógeno, ¿no? Entonces, podemos decir que el fibrinógeno, que ahorita estamos hablando, por su gran tamaño molecular, se filtra poco fibrinógeno, ¿no? Por lo que es grande, no es tan fácilmente que vaya a pasar, ¿sí? Eso es lo que se ve. Pero nosotros vamos a ver que normalmente va a ver que va a pasar por los líquidos, a nivel del líquido intersticial en alguna parte, ¿sí? Porque el fibrinógeno es importante, es uno de los factores más importantes, fuera de los otros, en el proceso de ¿qué? De la coagulación, sobre todo a nivel de los líquidos intersticiales. Pero cuando se ha visto, porque no va a evitar de que no existe una coagulación, ¿sí? Cuando aumenta por X o Z motivo la permeabilidad de los capilares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir filtrando fibrinógeno hacia la parte de los líquidos tisulares. ¿Para qué? Para coagular, es al revés, ¿sí? Quiero que entiendan. Por eso dice, normalmente no tiene que filtrar tanto fibrinógeno por nuestros espacios, ¿sí? Va a ir haciendo una cierta cantidad, pero es importante en el proceso de coagulación, ¿sí? No va a ser de qué coagular. Cuando digo de coagulación, no piensen de que sirve solamente para coagular. Ya les he dicho, tengo sustancias, unos que coagulan, otros que no coagulan, ¿cierto? O sea, que ayudan a que no se coagule, como hay otros que se coagulan. El fibrinógeno, vamos a decir, de que evita que exista una mayor coagulación, ¿sí? Entonces, pero por eso les decía, por cualquier situación, si aparecería una mayor permeabilidad de mis capilares, ¿qué significa? Que se está haciendo, pasa más fácilmente, ¿no es cierto? Por cualquier problema, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Como se ha hecho más permeable, va a pasar más por ahí el fibrinógeno y entonces se va a empezar a pasar a nivel de nuestros líquidos, de nuestros tejidos y no va a coagular nada. Eso no nos conviene, ¿no es cierto? Ya les he dicho, lo que quiero que entiendan es que alteraciones en alguna parte, por ejemplo en el hígado, o este aumento de permeabilidad, nos van a perjudicar, ¿no? Estamos viendo cómo pueden perjudicar. Lo mismo que hemos hablado de la protrombina. Mi hígado está mal, ¿qué va a pasar? Entonces igual va a estar alterada esta protrombina y voy a tener alteraciones. Lo mismo en la coagulación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que normalmente se puede ver. Hemos dicho después de la trombina, ¿no? La trombina es una enzima proteica, se podría decir, que va a actuar más o menos sobre el fibrinógeno, que va a eliminar 4 péptidos de peso molecular. Ustedes escuchen, péptidos que los va a ir eliminando, ¿no es cierto? Y va a disminuir las moléculas de ¿qué? De fibrinógeno, porque la trombina como que elimina unos 4 péptidos, ¿sí? Solamente. Va a disminuir las moléculas de fibrinógeno. Al disminuir estas moléculas de fibrinógeno, van a formar una molécula de monómero de fibrina. Una sola. Monómero ya es solamente uno, ¿sí? Para que no se confunda, ¿no? Eso. Entonces, como los han eliminado, ellos van a disminuir y van a formar solamente una molécula que tiene la capacidad automática de polimerizarse. Es juntarse, ¿sí? A eso es como decir, voy a agarrar todos estos monómeros que se llaman una molécula. Entonces, vamos a juntarlos, ¿sí? A eso se refiere la polimerización. Por eso dice que tiene esa capacidad de
polimerizarse, porque tiene una molécula, se va a polimerizar aquí, se va a polimerizar aquí, aquí, pero se van a juntar, ¿sí? A eso se refiere, para que no se pierda. Entonces, generalmente, por eso de estas moléculas de monómero. ¿Para qué hacen todo esto? Para formar las fibras de fibrina, lo que hace rato se los he resumido, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo. Para formar estas fibras de fibrina, se están uniendo, ¿sí? A eso se refiere. Entonces se van a ir uniendo para precisamente, vamos a decir, algunas moléculas van a generar fibras de fibrina grandes, van a formar todo un retículo del coágulo sanguíneo. Toda una red, ¿sí? A eso mismo. No se pierdan, polimerizar ya les he dicho que es unión de moléculas, ¿no? Entonces tienen esa capacidad de poder irse uniendo, ¿no? Nada. ¿Para qué? Es por eso ya les he dicho, imagínense que estamos armando ahorita una red, ¿no ve? Y estoy armando, ¿no? Entonces por eso dicen, algunas moléculas generan fibras de fibrina mucho más grandes y se forma este retículo del coágulo sanguíneo, ¿no? Entonces por eso digo, en los primeros estadios de polimerización, ¿qué les he dicho que es polimerización? En los primeros, es como hace rato les he explicado, ¿se acuerdan? Cuando yo recién estoy empezando a unir esto y alguien viene y me lo puede romper porque recién estoy empezando, ¿sí? A eso se refieren estos primeros estadios de polimerización. Las moléculas de monómero, por eso, porque son esas moléculas, ¿sí? De fibrina, son juntas por enlaces, pero de hidrógenos débiles. Están juntándose aún recién, por eso son los primeros estadios, ¿sí? De juntarse o de unirse, ¿sí? De enlaces de hidrógeno débiles. Entonces, es lo que vamos a ir viendo. Es la última vez que alguien se retira sin pedir permiso, por si acaso, ¿sí? Porque se pide permiso para retirarse del aula. Aquí, ¿dónde está mi presidente? Le debes conocer, le vas a decir algo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fibras recién formadas no se entrecruzan entre sí, por eso les decía, ¿no ve? Recién están empezando a unirse. Imagínense que estamos haciendo una red, ¿no ve? Para que no se me pierda, ¿no? Entonces estoy empezando a armar, recién están débiles, por eso se dice al principio son juntas con hidrógenos débiles, ¿sí? Entonces estas fibras formadas no se van a entrecruzar entre sí. Entonces, ¿qué es un coágulo? Débil. Pero ya cuando vamos a ir formando, se podría decir, esta parte de nuestras, con el tiempo, o sea, en un tiempo determinado, ¿se acuerdan que les decía en una montaña de tiempo que va a irse armando, ¿no es cierto? En estos tiempos va pasando, no estoy hablando de meses, de veces, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, recién se va a formar el retículo de fibrina por medio de un factor estabilizador de fibrina, ¿sí? Que van a ser cantidades pequeñas en las globulinas y van a formar, como se dice, el plasma normal. Además se liberan plaquetas atrapadas en el coágulo. Entonces, además que la trombina forma más fibrina, ¿sí? Entonces, ahí les digo, ahí es donde, ¿han visto? Pasa el tiempo, va a empezar ya sí a generarse más duras esta malla, se podría decir, ¿cierto? Pero ¿qué es? Para formarse un coágulo y ahí bien formado y bien conformado. ¿Entendido? ¿Sí? Eso lo trato de hacer así, bien desglosado para que entiendan. Está entendido, ¿no es cierto? Simplemente es como decir, pasa esto, después sucede esto y después pasa esto, ¿no es cierto? Entonces, toda la forma de lo que normalmente tenemos que ir viendo, cómo se forma un coágulo, cómo se forma un tapón plaquetario, nada más, ¿sí? ¿Entendido? Ahí nos vamos a quedar porque después vamos a entrar ya a la parte de la cascada de